Buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando la clase del día miércoles 6 de mayo, la clase de Estadística 1. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo el tema del manejo de los datos, ¿no? El manejo de los datos. ¿Cómo tenemos que manejar los datos cuando estamos haciendo trabajos en estadística? Los datos es cada uno de los datos de la información que me proporcionan los alumnos. Por ejemplo, yo les quiero hacer algún estudio sobre la edad de ustedes, ¿no? Y cada uno de ustedes me da su edad. Yo los anoto. La forma de presentarlos esos datos, digamos, de esa manera tal como la he recogido o me la han proporcionado ustedes, eso se llaman los datos no ordenados o no clasificados. Si yo tengo 70 alumnos en esta clase inscritos y los 70 me están proporcionando su edad, pues tenemos 70 datos. Todos esos datos son datos no ordenados o no clasificados. Si quisiéramos ordenarlos por rango o rango de edades, por ejemplo, vamos a trabajar con tablas de frecuencia. Entonces, en ese caso, cuando volcamos los datos no ordenados a una tabla de frecuencia, estamos trabajando con datos ordenados o clasificados. ¿Ok? Bien. El tema de trabajar con datos clasificados nos facilita mucho el análisis y la interpretación de los datos, ¿no? Por ello es bastante conveniente trabajar con datos clasificados y eso es lo que estamos viendo en esta clase. Vamos a compartir la pantalla para que acompañemos el avance de clase con la pantalla correspondiente. Espérenme, voy a compartir con ustedes esta pantalla. Ok. ¿La están viendo la pantalla? Sí, licenciado. Sí, dice. La voy a ampliar. Bien. Las anteriores clases estuvimos viendo diferentes definiciones elementales o básicas, digamos, para el manejo de datos clasificados, ¿no es verdad? Y estábamos desarrollando unos ejercicios. Esos ejercicios los desarrollamos en función a estos pasos, ¿no? Para elaborar los cuadros de frecuencia. ¿Se recuerdan? Vamos a volver a la hoja de Excel de trabajo, donde cabalmente tenemos también estos datos, y vamos a continuar desarrollando el ejercicio que veníamos, digamos, practicando. Okay. Bien. Están viendo usted la pantallita, ¿no? La pantallita de la hoja de frecuencia. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, nos quedamos aquí. El ejercicio era clasificar todos estos datos de acá que tenemos, estos datos, que corresponden a la recopilación del número de cabezas de ganado que tienen 40 familias en una comunidad campesina. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos 10, son 40 datos. Una familia me indicó que tenía una cabeza de ganado, otra 7, otra 0, otra 6, así sucesivamente. Entonces, el ejercicio es que lo hemos numerado como ejercicio 1.1 para que ustedes se ordenen en el práctico, es elaborar el cuadro de distribución de frecuencia. Bien, vamos a seguir los pasos. Ya hemos avanzado bastante, por eso estos colorcitos amarillos y azules que tienen acá. Pero vamos a comenzar de cero. Entonces, en un cuadro de distribución de frecuencia, tenemos que partir de dos columnas. Estas dos columnas que tenemos acá. ¿No, verdad? Estas dos columnas que tenemos acá, la primera son los intervalos en los cuales vamos a definir los rangos que van a corresponder a cada uno de los intervalos, y en el otro lado es las frecuencias. O sea, en este caso, frecuencia absoluta, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? O sea, el número de casos que se dan en cada uno de esos rangos o frecuencias. Bien,
¿Cómo hacemos para, estamos repasando esto que lo hemos visto la anterior semana o las anteriores clases? Estos datos a un inicio los teníamos así, sin esos colorcitos, que ya hemos avanzado bastante. O sea, datos no ordenados. Entonces, para elaborar, ¿no?, la tabla de frecuencia, seguimos los pasos correspondientes. A ver, los pasos para elaborar un cuadro de frecuencia. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor mayor y el valor menor. ¿Ok? Ustedes identificaron cuál era el valor mayor y el valor menor de todos estos datos. 0 el menor valor y 12 el valor mayor, ¿no? Estamos repasando. El segundo paso, determinar el rango, o sea, el valor mayor menos el valor menor. El valor mayor es 12, menos 0 es 12. El rango es 12. Ustedes lo tienen anotado ahí, creo. El tercer paso, determinar el número de intervalos, K. El primer número de intervalos. Ustedes pueden hacer cualquier pregunta, estamos repasando. Y esto lo hemos visto anteriormente, pero si hay dudas ahí, volvemos otra vez a repasar. Entonces, para determinar el primer número aproximado, ¿no?, de intervalos que va a tener nuestro cuadro de frecuencia, aplicamos la regla de Sturgers. La regla de Sturgers es la aplicación de esta fórmula que tenemos aquí a mano, ¿no? Esta fórmula nos dice que el número de intervalos, el número aproximado de intervalos es igual a 1 más 3.3 logaritmo base 10 por n. N es el número de datos, o el número de datos. En este caso, nuestro número de datos son 40 datos, ¿ok? Aplicando, digamos, esta fórmula, ¿cuánto fue lo que tuvimos? 6.286, aquí están los resultados, ¿sí? O sea, es la aplicación de, si ustedes me acompañan aquí arriba, está la fórmula, ¿no? Ustedes pueden aplicarla, ay caramba, pueden aplicarla a la formulita esta y el resultado es, algo está ocurriendo aquí ya, 6.286. ¿Me acompañan hasta ahí? Sí, Licey. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este valor de K, 6.286, es el primer valor aproximado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como tiene decimales, no podemos tener 6.2 o 6.3 intervalos, ¿no? O tenemos 6, o tenemos 5, o tenemos 7, por ejemplo aquí. O tenemos 6, o 5, o 7, pero no podemos tener 6.2 intervalos. Es una lógica, ¿no es verdad? Entonces, la aplicación de la regla de Sturger, esta formulita acá, nos proporciona el primer valor aproximado del número de intervalos que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, y por situaciones de redondeo, como es este caso, no podemos trabajar con 6.3 o 6.2, entonces redondeo o trabajamos con 6 o con 5 o con 7, o por definiciones del especialista, del que está haciendo la investigación, esa es mucha digamos, también es una forma que definen los expertos ya, los que manejan mucha estadística, se define cuál es el valor conveniente. Entonces, lo que nosotros recomendamos es de que en primera instancia ustedes utilicen el número de intervalos que más se aproxima a este valor. ¿Cuál es el número de intervalos que más se aproxima a 6.2 o 6.3? ¿Será el 5, será el 7 o el 6? 6. 6. Entonces, por eso hemos definido, vamos a trabajar con K igual a 6, con 6 intervalos. ¿Ok? Y 6 intervalos está dentro de la recomendación, que el número de intervalos no debe ser menor de 5, ni tiene que ser mayor de 15. ¿No es verdad? O sea, que recuerdan. Bueno, entonces ya hemos definido que el número de intervalos que va a tener nuestro cuadro de frecuencia van a ser 6. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Con 6 intervalos. Pero eso se tiene que chequear después, pero estamos ya definiendo que va a ser con 6 por el momento. El punto 4, determinar la amplitud o ancho de clase. W. ¿Ya? ¿Cómo se determina la amplitud o ancho de clase? Principalmente, digamos, queremos trabajar con anchos de clase iguales. ¿Qué quiere decir eso?
aquí como ya hemos adelantado trabajo, que cada ancho de clase sea igual. Por ejemplo, ¿cuál es el ancho de clase? El límite superior menos el límite inferior, ¿no? En este caso, 2 menos 0 es 2. ¿Cuál es el ancho de clase de aquí, por ejemplo? 8 menos 6 es 2. 12 menos 10 es 2. No tenemos anchos de clases iguales. ¿Cómo definimos el ancho de clase? El ancho de clase va a ser igual a rango menos, dividido el número de intervalos, ¿verdad? El rango es 12, dividido entre 6, el ancho de clase es 2. ¿Está correcto? Bien. Luego aquí tenemos dos puntos, que esto es el 5 y el 6, el punto 5 y el punto 6. Permítanme, ahorita voy a poner un resaltador. Ya. No. Voy a poner un resaltador. Ya. El punto 5 y el punto 6 se lo aplica para ver si no hay un desplazamiento en los datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya nos ayuda este cuadro de frecuencia que ya lo hemos adelantado. Quiere decir que en algunas veces uno tiene que partir de un valor un poco menor que el valor mínimo que nos da, o de un valor un poco mayor del valor máximo que nos da, a fin de que todos los datos puedan estar incluidos, digamos, en todas estas frecuencias y se cumpla la condición de anchos de clases iguales, ¿no? Por ejemplo, si hubiera un margen de desplazamiento, en este caso ya sabemos que no pueden haber menos una cabeza de ganado, sino el ancho de clase aumentarlo acá, aquí en este último intervalo. 12 más un desplazamiento que nos pueda dar aplicando esa fórmula que vamos a explicar luego. ¿Ok? Eso quiere decir, entonces el punto 5 y el punto 6 es para verificar de dónde vamos a partir. Si vamos a partir y vamos a concluir con el valor menor, vamos a partir de ahí y vamos a concluir con el valor mayor, 12. En este caso, por ejemplo, ya no hay ningún margen de desplazamiento. Partimos desde 0 y cerramos los intervalos con 12. Pero hay casos, vuelvo a repetir, en que hay que desplazarse o para menor acá o para un valor mayor, para que todos estén incorporados. Bueno, sigamos entonces. Entonces, el punto 5 dice es el recorrido ideal. El recorrido ideal es igual al ancho de clase por el número de intervalos. Entonces, el recorrido ideal en este caso es 12. Ancho de clase 2 por 6, que es el número de intervalos. Es igual a 12. ¿Okay? Luego verificamos si hay algún margen de desplazamiento. El margen de desplazamiento, MD, es igual al recorrido ideal menos el rango dividido 2. Recorrido ideal menos rango dividido 2. En nuestro caso, recorrido ideal 12 menos rango 12 dividido 2. ¿No? Ahí, así dice la fórmula. Entonces es 0. 12 menos 12 es 0, dividido 2 es 0, ¿no es verdad? Ok, hasta aquí alguna pregunta. Estamos repasando porque esto es fundamental para ustedes, digamos, porque es el arranque y el manejo básico de cómo construir intervalos de frecuencia. Bien, entonces todo estaba claro hasta aquí, ¿no es verdad? Bien, seguimos. Estamos repasando. Seguimos. El punto 7 es el cálculo de los límites inferiores de cada clase. O sea, en el punto 7 vamos a calcular estos valores que tenemos aquí. Los límites inferiores de cada clase. Por aquí nos da estos valores. ¿Okay? Vuelvo a repetir, esto no lo sabíamos cuando estábamos comenzando a hacer, pero aquí ya lo tenemos porque hemos adelantado trabajo. Hay un micrófono abierto, por favor. Hay un micrófono abierto. Apaguen sus noticias, ya sabemos que hay 80 casos más. Gracias, gracias. Es que yo tengo que salirme de aquí
de esta pantalla para ir a la pantalla del Zoom y ahí recién deshabilitar el micrófono. Gracias. Bueno, entonces vamos a encontrar los límites inferiores de cada clase, de las 6 clases o 6 intervalos, estos valores. ¿Cómo los encontramos? De la siguiente manera. El límite, el primer límite, el límite del primer intervalo, el límite inferior del primer intervalo, aquí, este 0. ¿Cómo lo hemos encontrado ese 0? Va a ser igual, aquí, al valor menor. ¿Cuánto es el valor menor? Es 0, ¿no es verdad? Menos el margen de desplazamiento. ¿Cuánto es el margen de desplazamiento? 0. 0. 0 menos 0 es 0. Entonces, el límite inferior del primer intervalo va a ser 0. El límite inferior del segundo intervalo, del intervalo 2, va a ser igual al límite inferior del intervalo 1. ¿Cuánto es el límite inferior del intervalo 1? 0. ¿Sí? Más el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 2. 2, perfecto. 0 más 2 es igual 2. Aquí está. ¿Verdad? 0 más 2 es igual 2. 0, la operación que hicimos fue límite inferior del intervalo 1, 0 más 2 igual a 2. Ok. Y así sucesivamente, a cada uno de los valores de los límites inferiores anteriores le agregamos el ancho de clase. Por ejemplo, el límite inferior del intervalo o clase 3 va a ser igual al límite inferior del intervalo anterior, el límite del intervalo 2, más el ancho de clase. ¿Cuánto es el límite inferior del intervalo 2? 0. No. Ah, no. ¿Cuál es? 2. Aquí dice. No. No, tiene razón. Tiene razón. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo 2? Sí, estaba errado. ¿Cuánto es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es? ¿0 o 2? 2. 0. 2. Este es el limitado 2. 2. ¿No? Sí, 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. ¿Ok? Ese tercer valor es este. Esto es lo que hemos encontrado. Límite inferior del intervalo 3. ¿A qué va a ser igual? Al límite inferior del intervalo anterior, que es 2, más el ancho de clase. O sea, 2 más 2 es 4. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Le vamos aumentando para el límite de cada clase, al límite anterior le aumentamos el ancho de clase. Y el ancho de clase es igual. Una pregunta, entonces, estos valores que hemos encontrado acá son los límites inferiores. Límites inferiores. Reiteramos, son los límites inferiores. Entonces, ahí ya hacemos nuestro cuadrito, ¿no? Yo hice mi cuadrito, le hice, vamos a partir que tenemos estos dos cuadros, ¿no es verdad? Voy a bajar esto de aquí que me está fregando. Y le puse digamos, los complementos de Excel para tenerlo cuadriculado. ¿Ok? Entonces, hacemos la gráfica, 6 intervalos, y como encabezamiento de la primera columna nos está dando los intervalos. Aquí vamos a colocar los intervalos. Los intervalos de clase ya sabemos que se simbolizan con la letra I mayúscula sub I minúscula. I minúscula. ¿Sí? Aquí está. A ver, vamos a ampliar un poquito más. Y a pesar que estoy en 130, vamos a ponerle 150. ¿Ok? ¿Qué nos representan los intervalos? ¿El número de cabezas de ganado o el número de familia? Número de cabezas de ganado, ya lo tenemos acá, ¿no es verdad? Esto ya lo hicimos en la anterior clase, por eso ya lo tenemos así. ¿Ok? Y la otra columna que es básica para desarrollar la tabla de frecuencia son las frecuencias. En este caso vamos a utilizar la frecuencia absoluta, el número de casos
que se dan para cada intervalo y vamos a ver cómo lo hemos sacado. Dejémoslo todavía un poquito más para a seguir de esta explicación. Estábamos aquí. Entonces, cuadriculamos nuestro cuadro de frecuencia, un poquito más largo, háganlo, ¿no? Háganlo un poquito más largo, que vamos a estar trabajando varias cositas aquí. Pongámosle así y vamos a estar rellenándolo todas esas columnitas. ¿Ok? Entonces, las dos primeras. La primera es la de arranque, la de los intervalos. Ya sabemos que van a haber 6 intervalos y que los valores de los límites inferiores son estos que tenemos acá. ¿Cómo encontramos el límite superior? ¿Alguien me puede decir cómo encontramos el límite superior? ¿Aló? ¿Por qué yo puse 2 acá como límite superior? ¿Por qué puse 4 acá? ¿Cómo encontramos este 2? Pregunta, una respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Es que Sí, Fátima. al límite, el límite superior del intervalo 1, como encontramos el límite inferior, que era Ya. 0, y su límite superior se encontraba el límite inferior más el ancho de clase. Más el ancho de clase. A cada uno de los límites hay que sumarle el ancho de clase de esa clase. Pero como todos son igual a 2, entonces le sumamos 2 a cada uno. Entonces lo que dijo su compañera, a este límite inferior se le aumenta el ancho de clase. O sea, 0 más 2, que es el ancho de clase, 2. A este límite inferior, 2 más 2, 4. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ahora en este cuadro tenemos que completarlo en primera instancia, que es lo básico, estas dos columnas, con el número de familias que están en este intervalo entre 0 y 2, entre 2 y 4. Me está llegando un mensaje que tengo 10 minutos. Si se apagara esta reunión, ahora que tengo más alumnos asistentes, si se apagara esta reunión, ustedes ingresen con la misma invitación con que ingresaron a esta reunión en la que estamos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Aló? Sí, Lice. ¿Sí? Sí, Lice. Sí, no esperen una nueva invitación. Ya me apareció el aviso que tengo 10 minutos. Ni bien se apague, yo activo nuevamente, ¿ya? Ok. Bueno, estábamos entonces aquí. Esta columna de acá tenemos que nosotros que colocar qué cantidad de familias tienen entre 0 y 2, 2 y 4, y así sucesivamente. Pero aquí, si no hacemos estos signos que hemos puesto acá, que lo vamos a explicar, podemos tener, digamos, un inconveniente. Por ejemplo, esta familia que dice que tiene 2 cabezas de ganado, ¿dónde la colocaríamos si no tuviéramos este signo? Ya sabemos de dónde. ¿Dónde la colocamos? ¿Aquí en este intervalo o en este otro intervalo? ¿No? Porque aquí hay 2 y acá hay 2. ¿Dónde la vamos a poner? Si una En familia el dice segundo intervalo. en el segundo intervalo, acá. Sí. Bueno, nosotros hemos dicho que en este caso no, en este caso no. Vamos a seguir. Su compañera, yo le hice la pregunta, esta familia que tiene 2 cabezas de ganado, ¿dónde la vamos a contabilizar? ¿O dónde la vamos a asignar? ¿O aquí? En el segundo Aquí. intervalo. Hay una segunda que ¿Por dijo qué? segundo intervalo, no ha repasado las clases anteriores. ¿Ok? Entonces, como ven, así sin estos símbolos, aquí sin estos símbolos, nos complicaría un poco. Ya yo le dije a su compañera que no. Pero de repente puede ser que sea cierto si cambiamos los signos. El hecho es de que hay, digamos, una situación en que de duda, ¿no? Si no, ¿dónde lo asignamos? ¿Aquí o acá? Su compañera le dijo acá. No sé por qué. Para mí, de repente, acá. ¿Está correcto o no está correcto? Lo que yo digo. ¿Está correcto que sea en el primero? ¿O está correcto lo que dice su compañera que es en el segundo? Lo que usted dice. No,
En el primero, Lo que, no, ¿cómo son En ese- fáciles de cambiar de En opinión? el segundo se pone. Claro, lo que dijeron sus primeras compañeras en el segundo. ¿Por qué? Porque este símbolo me está indicando qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para evitar esas confusiones, uno tiene que definir a cuál de esos rangos pertenece esa familia que tiene 2 cabezas de ganado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estos símbolos nos ayudan a comprender cómo lo interpretamos estos símbolos que están aquí. Por ejemplo, a la izquierda del 0 hay una llave, ¿no es verdad? Y acá a la derecha del 2 hay un signo de mayor que, ¿no? Así, ¿no? Una flechita. ¿Sí? Eso quiere decir, cuando estamos trabajando con datos cerrados por la izquierda, esto quiere decir cerrado, cerrado. Este símbolo quiere decir cerrado. Y abierto por la derecha. Fíjense que aquí en este último intervalo le hemos puesto cerrado a la derecha. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretamos? Aquí al lado, ¿se acuerdan? En la clase anterior dijimos como ayuda a memoria. Esto nos dice que cerrado estamos partiendo o terminando en ese valor. Por ejemplo, aquí partimos de 0. ¿Sí? Partimos de 0. Aquí partimos de 2. Aquí partimos de 4. Y así sucesivamente. El último intervalo, partimos de 10 y terminamos con 12. ¿Está claro? En cambio, ¿qué dicen estos otros signos que tienen abierto a la derecha? Dice, abierto a la derecha, 2 quiere decir que no están incluidos en este intervalo. En este intervalo solamente se incluyen todas las familias que tienen 0 y 1 cabeza de ganado. En este segundo intervalo, parte de 2, todas las familias que tienen 2, y vamos a incluir todas las familias que tienen 3, 2 y 3. 4 no, porque no le pertenece. ¿Ve? Este símbolo indica eso. Este último intervalo, para cerrar, porque si lo hayamos puesto abierto, quiere decir que solamente incorporaríamos las familias que tienen 10 y 11, si haya estado abierto. Y vamos a perder el valor mayor, que era 12. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Luisa, está claro. ¿Está claro? Nadie tiene ninguna duda. Con toda confianza, porque he dicho que esto es la base para... Hay un micrófono. ¿Quiere hablar? Parece que anda mal su micrófono. A ver, nuevamente, el que quiere hablar. Bueno, parece ¿Qué es que... límite superior? ¿Ah? ¿Qué es límite superior? Límite superior es este de acá. Cada intervalo tiene 2 límites. Un límite inferior y un límite superior. ¿Ya? Y una recomendación, todas las avances de clase las tenemos grabadas ahí en el grupo WhatsApp. Ya esto lo hemos pasado en las clases, digamos, introductorias, en este mismo capítulo, pero en las definiciones, ¿ya? De todas maneras, no importa, le he dicho con toda confianza, pero yo sé que algunas preguntas vienen de algunos alumnos que no han asistido a clase, y por eso es que le respondo de esa manera. Si ustedes han faltado a una clase, para la siguiente tienen que ponerse al día, porque si no, no van a poder acompañar, van a tener problemas, porque esto es una secuencia, ¿ya? Entonces, es una cuestión básica. Todas las clases están grabadas y ustedes tienen los enlaces. Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, ¿ya? Cada intervalo. ¿De dónde comienza a dónde termina? Bueno, sigamos. Entonces, ya hemos definido bien nuestra primer columna. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite superior? E inclusive hemos indicado cómo lo vamos a manejar, dónde vamos a asignar cada uno de los datos que nos dan la familia. Para ser reiterativo, esa familia que me dijo que tenía 6 cabezas de ganado, ¿dónde la voy a asignar? ¿En este intervalo 3 o en este intervalo 4? En el 4. 4. En el 4, perfecto, porque me dice que aquí parto de 6, entonces 6 incluye. Acá en cambio me dice hasta un valor menor que 6. O sea, en este caso, hasta 5, de 4 a 5. Correcto. Nos vamos a la segunda columna. La segunda columna se llama
frecuencia absoluta. ¿Ya? Después yo les voy a dar unas definiciones, voy a acompañarme porque tengo que dejar de compartir esta pantalla para compartir el PowerPoint. Frecuencia absoluta es el número de casos que se dan en un determinado intervalo. ¿Ya? Es el número de casos. Y se llama absoluta porque está dando no en forma absoluta. Por ejemplo, aquí hay 4 familias. También hay frecuencia relativa que nos dice qué porcentaje de las 40 familias, qué porcentaje corresponde a 4. Eso lo vamos a ir desarrollando acá. Bueno, la frecuencia absoluta se la simboliza con la letra F minúscula sub I. ¿Ya? Hay otros libros, otros autores, digamos, otros profesores, quisiéramos llamar así, que trabajan con NI. Todo depende de ver con qué está trabajando el autor. Nosotros vamos a trabajar con la simbología FI. No quiere decir que los otros están errados. De repente no es así, sino la simbología la cambia. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar, vuelvo a repetir, con letra minúscula F sub I. Número de cabezas de ganado. Entonces, ¿cómo rellenamos los datos que nos faltan acá? Entonces, ahí vamos a hacer el trabajito que ya hemos adelantado aquí. En mi caso, yo tengo, digamos, el Excel y puedo colorear, ¿no? Para identificar. Voy a ver qué cantidad de familias, ya esto lo hemos hecho, pero vamos a repetir, tienen entre 0 y 1 cabeza de ganado, ¿no es verdad? Eso nos dicen. ¿Quiénes están en este intervalo? Entonces, vengo acá, aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Total, 4. Hay 4 familias. ¿Cuántas familias están en el intervalo 2? O sea, aquellas que tienen entre 2 y 3 cabezas de ganado. Hacemos el mismo ejercicio. Aquí hay 1,